Buenos días a todos. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Recuerden lo que les dije de que el nombre con el que se estén conectando a las clases debe ser sus dos apellidos y su nombre, al menos uno. Veo que muchos no lo han cambiado todavía. Eso aplica para todas sus clases, no solo para la mía. Es apellido paterno, apellido materno y al menos uno de sus nombres. Para la siguiente clase, si no lo veo así, voy a empezar a bajar puntos. Otra cosa, ya me volvieron a decir que no están entregando sus actividades de etimologías. La semana pasada les pedí que me dijeran los motivos por los que no están haciendo esto y nadie dijo nada. Entonces, si ustedes no me dicen nada, yo no puedo hacer nada tampoco. O sea, ya les dije, yo no voy a solucionarles el hecho de que el maestro les acepte las tareas o no, pero sí, si es por algún motivo de fuerza mayor por la que no estén haciendo eso, es para que yo le diga al maestro, porque es la segunda vez que da este aviso. Entonces, al paso que van a reprobar esa asignatura. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Ok? Igual les dije lo de su foto de perfil. Les dije que fuera una foto de ustedes donde se vea su cara. No de dibujitos ni de nada extraño. Entonces, por favor, aunque si no me quieren decir los motivos entonces por los que estén fallando con el maestro de etimologías, entonces dejen de fallar. Cumplan con la tarea que les pide. ¿Ok? Ok, vamos a continuar con el tema de esta semana. Antes de eso, me gustaría saber cómo sienten que les fue con la tarea anterior. ¿Cuál era? Los diagramas de Venn. Había tarea. Ah, ya, pues, fácil, digamos. Díganlo bien porque si balbucean no les entiendo. Fácil. Estuvo fácil, sienten que les fue bien. Yo solo puedo decir que estuvo bien. Sí. Jared, ¿estás seguro de que le fue bien? Eso, me gusta la seguridad. Pero vamos a ver si realmente fue así. No lo he checado aún, pero pronto lo haré. Entonces vamos a ver si realmente les fue como lo sienten. Vamos a ver el siguiente tema. Agarren sus libretitas o lo que estén usando para apuntar, porque ya saben que eso no puede faltar y deben estar repasando. Maestra, Diga. eh, no recuerdo, le pregunté si podía utilizar carpeta, así que, ¿puedo utilizar carpeta? Sí. A estas alturas Ah, del listo. partido cualquier cosa sirve.
Ya regresé. Me asustó, maestra. Es que a veces cuando le pongo para compartir empieza a fallar. Pues vamos a ver si funciona. Bien, ¿ya se ve? Sí, Sí, maestra, ya se ve. Excelente. ya maestra. Muy bien. Vamos a ver el tema de razonamiento, pero antes de eso, pues ya vimos que el concepto pues es el hecho de conocer los objetos y saber cómo se llaman. Los juicios pues es el hecho de decir algo con esas palabras que nosotros ya aprendimos, con los conceptos que ya aprendimos. ¿Y qué creen que es un razonamiento? Teniendo eso como antecedente, ¿qué creen que es un razonamiento? Un Tener una pensamiento. respuesta clara sobre algo. Dar una respuesta clara sobre algo, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Pensamiento. Es un pensamiento coherente, lógico. Un pensamiento coherente, lógico. Se supone que todos nuestros pensamientos son coherentes y lógicos. ¿En qué tendría de particular un razonamiento? Cuando analiza la situación, es decir, en una acción o dentro de un contexto, es por decir, si es la pelea, viene el razonamiento. Es como razonar si devuelves un golpe o no. Podría ser. Podría ser también. ¿Algo más que quieran decir antes de que les diga qué es? Muy bien, entonces avancemos. ¿Es llegar a una conclusión? A una conclusión. Claro, por supuesto. Eso es lo principal y ahorita lo vamos a ver. El razonamiento es nuestra tercera forma de pensamiento. Ya vimos la primera, que es el concepto, la segunda, que son los juicios. Vamos con la tercera, que es esta. Y dice, consiste en una conexión o concatenación de juicios que relacionados entre sí llevan a una conclusión, que es lo que acaban de mencionar. La característica principal de los razonamientos es que llegamos a conclusiones. Esta es la parte más importante de un razonamiento. Si no tenemos la parte de la conclusión, entonces no podemos decir que es un razonamiento. Y aquí lo que hacemos, así como en los juicios enlazamos conceptos, aquí lo que enlazamos son juicios. Esa conclusión a la que llegamos lo hacemos a partir de los juicios que están antes en un razonamiento y esos juicios se llaman premisas. Ahorita vamos a ver eso con más detalle, pero empiecen a familiarizarse con los nombres.
Aquí un ejemplo del razonamiento que tengo. Dice, todos los futbolistas mexicanos son campeones. ¿Qué tipo de juicio es ese? Participativo, afirmativo. ¿Participativo? ¿De dónde sacaron ¿Cómo eso? es? Ay, tengo mi Universal. libreta. Es universal. Universal, afirmativo. afirmativo, exactamente. Jorge es un futbolista mexicano. ¿Qué tipo de juicio es ese? Universal afirmativo. No, 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 no. Jorge es un Particular. futbolista Particular, mexicano. afirmativo. Puede ser particular, pero se va más a que sea un juicio individual. Jorge, acuérdense que está refiriéndose a una persona, es individual. Por consiguiente, Jorge es un campeón. Otra vez, ahí tenemos un juicio individual. Pero fíjense que en todo el razonamiento, o sea, ya vimos los juicios que lo forman, pero pues aquí dice, todos los futbolistas mexicanos son campeones, Jorge es un futbolista mexicano, por consiguiente Jorge es un campeón. O sea, llegamos a la conclusión de que Jorge es un campeón porque es futbolista mexicano. Y según lo anterior, todos los futbolistas mexicanos son campeones. Entonces, estamos viendo que aquí estamos sacando una conclusión a partir de estas dos que son las premisas, premisa mayor, premisa menor, pero son premisas de donde se sacó esto, ¿ok? Esto completo es un razonamiento, lo hacemos todo el tiempo, ustedes lo hacen todo el tiempo. Que no se dan cuenta, esa es otra cosa, pero lo hacen todo el tiempo. Ahora, la palabra inferencia, esta palabrita es sinónimo de conclusión. Cuando hacemos una inferencia es porque sacamos una conclusión. Porque luego se quedan con cara de what cuando yo digo esta palabra. Inferencia es concluir y es la clave para caracterizar al razonamiento, porque cuando hacemos razonamientos estamos infiriendo, sacando conclusiones, y remarco eso porque esa es la característica principal. Y esas inferencias se obtienen de los juicios o premisas de manera necesaria, o sea que tienen que salir de esos juicios que funcionan como premisas. Si decimos algo diferente de lo que dice mis premisas, no sería lógico. Es como que yo en el ejemplo anterior les hubiera dicho, todos los futbolistas mexicanos son campeones, Jorge es un futbolista mexicano, por lo tanto Jorge no es un campeón. ¿Les parece lógico? No, porque se está retractando de algo que ya había dicho. Exacto, o sea, estamos negando algo que se está afirmando en lo anterior. Entonces, no tiene coherencia. Y aquí lo importante es que la conclusión que saquemos, la inferencia que se haga, tiene que coincidir exactamente con mis premisas. Inferir es sacar como consecuencia una cosa de otra. O sea, eso ya lo hemos dicho. Y aquí lo pone más claro. Cuando decimos que Jorge es un campeón, es una consecuencia que se deriva de todos los futbolistas mexicanos son campeones y que Jorge es un futbolista mexicano. O sea, aquí ya está rectificando que a eso se refiere con inferir, sacar conclusiones.
Al igual que los juicios, el razonamiento tiene sus elementos que lo caracterizan. En el caso del juicio, pues teníamos el concepto sujeto, concepto predicado y la cópula. Esos son sus elementos. Aquí vamos a dividir los elementos en dos partes. Tenemos la parte de la materia o el contenido, o sea, qué tanto tiene un razonamiento, de qué tanto está conformado. Y la forma del razonamiento, o sea, la estructura que sigue para que se considere un razonamiento. Empezando por la materia o el contenido, tenemos que consta de conceptos y juicios que pueden ser de diversos tipos. Ya lo vimos en el ejemplo anterior, que vimos que había un universal, afirmativo, singular, etcétera, etcétera. O sea, aquí no hay discriminación. Podemos usar cualquier tipo de juicio, pero al fin y al cabo lo que estamos usando son juicios. Y dentro de esos juicios hay conceptos. Entonces, aquí lo que nos tiene que quedar muy claro no es nada más que tenga conceptos y juicios, sino saber cuáles son los conceptos y cuáles son los juicios. Si yo me regreso al ejemplo de acá, cuántos y cuáles son los conceptos que están ahí, que forman a este razonamiento? ¿Cuántos y cuáles? El razonamiento y la conexión. No. ¿Cuántos y cuáles son los conceptos que tiene mi ejemplo? Dos. ¿Cuáles son? Futbolistas y campeones. Bueno, futbolistas mexicanos. Acuérdense que también, así como pueden variar los tipos de juicios, también varían los tipos de conceptos. Y en el caso de futbolistas mexicanos es un concepto compuesto o complejo. Y tenemos campeones. ¿Son todos? ¿Y los otros ejemplos igual? No. En este ejemplo, ¿están seguros que son solo dos? Todos. Eso ya les dije que no vale Todos. como concepto. ¿Lista? ¿Ah? Ya habían dicho futbolista mexicano. Ya habían dicho campeones. ¿Seguros que son todos? Jorge. Jorge. Ahí está. Jorge también es un concepto. O sea que en total tenemos 3. Se repiten, pero porque es necesario que haya la repetición. Pero son 3. ¿Cuántos y cuáles son los juicios? ¿Cuántos y cuáles son los juicios de este razonamiento? Serían dos. 2. ¿Cuáles son? Futbolistas En el primer serían dos son. ¿Cómo estuvo eso? No, sería futbolistas campeón Jorge mexicano, ¿no? Juicios.
El universal, particular y todo eso. Sí, pero no estoy preguntando qué Ah, tipos entonces son. serían ¿Cuántos hay? Sería todos los futbolistas son campeones. Ajá, todos los futbolistas mexicanos son campeones. ¿Y ya? Sería La Jorge es un S, futbolista mexicano. Jorge es un futbolista mexicano y ya. Tenemos dos ahí. Por consiguiente, Jorge es un campeón. Dejemos el por Jorge es un consiguiente campeón. esa parte. El juicio ahí es Jorge es un campeón. Entonces, ¿cuántos juicios tenemos? 3. Tres. tres Y les juicios. debe quedar clara la diferencia entre un concepto y un juicio. Concepto es palabra, juicio es enunciado entero. ¿No están repasando, verdad? Porque si estuvieran repasando, esto no se les hubiera complicado tanto. Entonces, ya vimos que los razonamientos, su contenido son los conceptos y los juicios que están incluidos en él. Cada concepto significa algo y cada juicio está formado por conceptos. Eso ya lo vimos. En el juicio, el predicado nos está afirmando o negando algo del sujeto, nos está comunicando algún mensaje o algún conocimiento. Eso también ya lo sabemos desde que vimos el tema del juicio. Pues bien, materia de un razonamiento a lo que todos y cada uno de los juicios que conforman un razonamiento afirman o niegan. Esto es lo que cada uno de ellos expresen, ya sea verdadero o falso. O sea que esto también, o sea, así como vemos que puede tener juicios verdaderos, puede tener juicios falsos. Pero lo principal es que sepamos que un razonamiento tiene conceptos y tiene juicios. La forma, ¿cuál es la estructura? Ya vimos que pues está formado por 3 juicios. Los 2 primeros juicios se les llama premisas. Y el último juicio es mi conclusión. La mayoría de los juicios, de los razonamientos, tienen esta estructura. Dependiendo también del tipo, puede cambiar un poco, puede tener más, puede tener menos juicios, pero al fin y al cabo, en un razonamiento normalmente tenemos los 3 juicios, que 2 funcionan como premisas y el otro funciona como conclusión. Así que los elementos que tiene todo razonamiento son premisas, puede ser 1 o pueden ser 2, incluso podrían ser más. El término de enlace, que es lo que une a mis premisas con mi conclusión. O sea que en el ejemplo que les he mostrado desde el principio, que dice por consiguiente, ese por consiguiente es mi término de enlace, pero no es el único. Yo puedo decir por consiguiente, por lo tanto, luego, entonces. Cualquiera de esos me va a servir para lo mismo. La conclusión, que es el elemento más importante para los razonamientos. El antecedente son mis premisas, no importa cuántas, pero ese es mi antecedente. Y mi consecuente es mi conclusión. Y todo eso es la forma del razonamiento, esa es su estructura. Ahora, el argumento es mi forma de expresar un razonamiento. Acuérdense que
tanto concepto como juicio y en este caso razonamiento, todo eso es mental. Pero cuando decimos sacarlo de nuestra mente y expresarlo, recibe otro nombre. ¿Cuál era la forma de expresión del concepto? Mexicanos. La forma de expresión del concepto. Eso ya no tiene que ver con el ejemplo. Un argumento. No, del concepto. Ajá. Y podemos quedarnos así todo el día. Y nadie me va a decir algo tan simple que ya se vio. ¿Y del juicio? ¿Cuál es la forma de expresión del juicio? Todos son. Forma de expresión del juicio. ¿No es la proposición? Proposición o enunciado. Esa es la forma de expresión del juicio. No, Jennifer, no tiene nada que ver con eso. Forma de expresión. Acuérdense que concepto es mental. Su forma de expresión o la manera en la que nosotros lo conocemos y lo representamos es con términos o palabras. En el juicio es el enunciado o proposición que ya mencionaron. Si eso no les queda claro desde el principio, ¿cómo les va a quedar claro lo que viene después? Rectifico lo que les dije la semana pasada. No están repasando. Y me voy a ver obligada a que ustedes repasen. Y al paso al que vamos, solo hay una manera de lograr eso y a ver si. Así que vayan preparándose psicológicamente. El argumento es la forma en la que expresamos los razonamientos. Esa es su forma de expresión. El razonamiento se queda en la mente. Lo que decimos
en el razonamiento es un argumento. Normalmente cuando argumentamos es porque estamos dando alguna explicación, y en esa explicación normalmente es porque hay algo hay algo antes y nosotros concluimos, y esa conclusión a la que llegamos es nuestro argumento al momento de ser expresado, es nuestro razonamiento, y lo expresamos con argumentos. El argumento no se usa nada más para contradecir a alguien, sino que es para dar a conocer los razonamientos que nosotros ya armamos en nuestra cabeza. Y como dice acá, todo razonamiento se expresa gramáticamente hablando por medio de un argumento o de una argumentación, la cual consiste en una serie de proposiciones relacionadas, de tal suerte que una de ellas, que es el consecuente, o sea, mi conclusión, se infiere u obtiene de otras, que son los antecedentes, o sea, las premisas. Validez e invalidez. ¿Cuándo decimos que un razonamiento es válido o no lo es? Cuando estudiamos el juicio, vimos que para que sea un juicio, tiene que ser necesariamente verdadero o falso. Esa es una de sus características, que sea verdadero o falso. El razonamiento, en cambio, es una relación de juicios que no es ni verdadera ni falsa, sino correcta o incorrecta, válida o inválida. Aquí no nos vamos a guiar porque lo que diga el razonamiento sea verdadero o falso. Nos vamos a guiar porque esté correctamente armado o no. Y el hecho de que esté correctamente armado significa que mi conclusión salió exactamente de lo que dicen mis premisas, no de otra cosa. Esto significa que puede haber razonamientos falsos, pero formalmente correctos, es lo que acabo de decir. Es decir, que al analizarlos podemos darnos cuenta de que la conclusión se deriva lógicamente de las premisas o del antecedente. De esta manera se llama razonamiento válido cuando el consecuente se obtiene o infiere correctamente del antecedente. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si es correcto o es incorrecto, ¿ok? El ejemplo dice así: todas las aves vuelan. La gallina es un ave, por lo tanto, la gallina vuela. ¿Es correcto o es incorrecto? Incorrecto. Correcto. A ver, ¿quién dijo que es incorrecto? Es cierto, porque la gallina es la que vuela, el gallo es el que no vuela. A ver. ¿Me estás diciendo entonces que es correcto porque lo que dice es verdadero? Es correcto, maestras. Según yo es correcto porque todo acá se basa en que si el razonamiento es correcto o no. O sea, supongo que se refería a la estructura, ¿no? Algo así. Es correcto porque la conclusión salió de mis premisas. El razonamiento es falso. Es falso porque las gallinas no vuelan. Pero es correcto porque al decir que todas las aves vuelan y que la gallina es un ave, y concluí que la gallina vuela porque es un ave, eso me lleva a que el razonamiento es correcto. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, todas las aves vuelan
la gallina es un ave, por lo tanto, el pingüino vuela. ¿Es correcto o es incorrecto? Incorrecto. Correcto. Es incorrecto. Porque cambié uno de mis conceptos. En lugar de decir gallina, dije pingüino. Y eso suena completamente incoherente. No estoy sacando mi conclusión de lo que dicen mis premisas. Entonces, ¿sí queda claro cuándo va a ser válido y cuándo no? No tiene nada que ver con que sea verdadero o falso, sino porque la conclusión obtenida venga de las premisas. Y es todo. Y otra cosa por la que llegan a decir que un razonamiento es incorrecto cuando se los pregunto, es porque el término de enlace que utilicé es diferente. Normalmente yo solo uso uno, que es el por lo tanto. Y cuando uso uno diferente, dicen, es que no es válido porque dice luego y no por lo tanto. Cuando vayan a darme una respuesta así, primero analícenla. Y si ven que algo no está bien, entonces háganle caso a su corazón. Para que sea válido o inválido, tiene que ser correcta o incorrecta su estructura. Vamos con los tipos de inferencias que nosotros hacemos de manera normal y no tan normal. Tenemos dos tipos de inferencias, las inmediatas y las mediatas. Las inmediatas no cumplen con toda la estructura. Con que tengan una premisa se puede sacar la conclusión, por eso son inmediatas, porque son rápidas. Y aquí pues son un tipo de inferencia simple y pues no hay que hacer tanto como en una mediata que no es tan simple. Un ejemplo de inferencia inmediata es que todos los automóviles son transportes, luego algunos transportes son automóviles. Estamos viendo que solo tiene una premisa y de esa premisa se saca la conclusión. Ahorita vamos a ver los 4 tipos de inferencias inmediatas, que no es tan complicada, solo hay que fijarse bien en lo que ocurre en cada una. Tenemos inferencias inmediatas por conversión simple, por conversión por accidente, de subalternación y contraposición. Esos son nuestros 4 tipos de inferencias inmediatas. Cada una tiene su chiste. La primera, que es por conversión simple. Mande. Perdón por interrumpirla, pero ¿podría regresar a la diapositiva 9, por favor? Sí puedo, pero acuérdense que es hacer anotaciones, no copiar por completo. Esta presentación la tienen en la plataforma de la escuela. Ya sé, pero en caso de que algo no les alcance para anotar, está la presentación en la plataforma de la escuela. Ahí pueden encontrar todas las presentaciones que se han proyectado. Listo, ok. Entonces tenemos por conversión simple, esa es nuestra primera inferencia. Aquí lo que hacemos es que, según lo que diga mi premisa, yo voy a agarrar el concepto que esté como sujeto y el concepto que esté como predicado, y en mi conclusión los voy a cambiar de lugar. O sea que mi predicado pasa a ser sujeto y mi sujeto pasa a ser predicado. Aquí no voy a hacer ningún otro cambio. Si mi concepto,
mi premisa es universal, mi conclusión también va a ser universal. Si es particular, mi conclusión también va a ser particular. Y si es afirmativo o negativo, eso también se va a respetar. Lo único que hago es que mi sujeto y mi predicado cambian de lugar. Ejemplo, ningún hombre es perfecto, luego ningún perfecto es hombre. Solo cambié sujeto y predicado de lugar. Y me refiero a los conceptos, no a que hagan todo el cambalache como si fuera enunciado en español para que quede completamente incoherente. No. Concepto sujeto, concepto predicado, cambio de lugar y esa es mi conclusión. En el ejemplo 2, que es un particular, hago lo mismo. Algunos hombres son justos, luego algunos justos son hombres. Y ya, es todo. Solo cambié sujeto y predicado de lugar. Es todo lo que hice en conversión simple. Y hasta acá lo vamos a dejar porque ya dio la hora de que termine la clase. ¿Alguna pregunta? No. Nada más sobre cómo quedaron los diagramas de Venn. Todavía no los he calificado. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema? Y bien, entonces si no hay preguntas, la clase del jueves vamos a continuar con este tema. No se les olvide repasar, porque obviamente antes de empezar el tema voy a preguntar. Así que repasen. También va a estar el video de esta clase en el Classroom. Está la presentación en la plataforma de la escuela. Tienen de todo para poder repasar. ¿Ok? Pero quiero que repasen. Y recuerden lo que les dije sobre sus nombres al momento de entrar a las videoconferencias. Y también con lo de sus tareas de etimologías. Deben cumplir con todas las asignaturas, no solo con la que más les guste. ¿Ok? Nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Hasta luego, maestra. Adiós. Bueno, maestra. Adiós. Hasta luego, maestra. Adiós. Hasta luego, maestra. Adiós. José, Carlos, desconéctense por favor. Gracias.